Amén Ministry presenta Reto 31 Plus. 10 minutos de sabiduría plena. Empezamos ya. Bendiciones, gracias por estar en un Reto 31 Plus más. Gracias por ser parte de esta bendición, donde el propósito es que tú y yo aprendamos más de este poderoso estudio del libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Hoy vamos a estudiar el libro de Proverbios capítulo 8, donde es un himno a la sabiduría, un capítulo donde Dios nos llama a reconocer su importancia y el valor en nuestra vida diaria. Aquí la sabiduría no solo se presenta como una virtud, sino también algo eterno, esencial para cumplir los propósitos de Dios. Hoy reflexionaremos en 3 puntos. El primer punto, la invitación de la sabiduría. El segundo punto, el valor y los beneficios de la sabiduría. El tercer punto, la sabiduría como parte del carácter del eterno Padre Dios. En el primer punto vamos a encontrar, como dice en el versículo 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? La sabiduría clama. La sabiduría es accesible y está dispuesta para todos. No habla en un lugar escondido, sino desde las alturas y los caminos transitados. Esto nos recuerda que Dios siempre quiere guiarnos, amado, y enseñarnos, pero necesitamos prestar mucha atención. La sabiduría es mejor que la riqueza. ¿Sabe? Prefiero tener 1000 veces sabiduría que tener millones en un banco. ¿Por qué? Porque los millones, cuando yo parta de este plano terrestre y vaya al mundo espiritual, el mundo eterno, esa riqueza no me van a acompañar. Pero sí me acompañará la sabiduría, que hice lo bueno delante de Dios. Por eso es importante poner atención. La sabiduría es mejor que la riqueza. Recibe mi enseñanza. Es mejor que la riqueza, es mejor que la plata y la ciencia, antes que el oro escondido, nos dice el versículo 10. Muchas veces buscamos el éxito material, pero este pasaje nos recuerda que lo eterno es más valioso que lo temporal. De nada funciona estar luchando, sin saber obtener lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Tener a Dios en nuestro corazón. No persigas tus sueños, deja que Dios cumpla tus sueños. Porque cuando tú buscas los sueños, no van a llegar. Mas cuando tú se lo dejas en la mano de Dios, los sueños llegarán tarde o temprano. Por eso te dejo esta pregunta en este punto número 1. ¿Estamos escuchando la voz de la sabiduría en medio de las distracciones? ¿Estamos atentos a escuchar su voz? Tenemos que hacernos esa pregunta. Hay muchas distracciones, pero de todas ellas, ¿estás escuchando la correcta? Y la segunda pregunta que te quiero dejar como método de reflexión. ¿Dedicamos tiempo a buscar en la palabra de Dios y en la oración? Porque queremos sabiduría, pero lo queremos de una manera diferente. La sabiduría no se va a encontrar a la vuelta de la esquina. La sabiduría solamente se encuentra en 2 principios fundamentales: leer la palabra de Dios y en oración. La Escritura nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo fallece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Nos dejamos guiar fácilmente por lo que nos dicen otra gente. Otra gente que dice ser sabia y no son sabios. La verdadera sabiduría está basada en la palabra del Señor. Si cuando te dan un consejo y no está basado en la palabra de Dios, no lo aceptes. Huye, recházalo en el nombre poderoso de Yeshua. El segundo punto que te quiero transmitir en el día de hoy es el valor y los beneficios de la sabiduría. Lo podemos ver en Proverbios del versículo 12 al versículo 21.
Esta tiene una clave poderosa en el versículo 14 y dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Aleluya. Así nos dice la sabiduría. Produce rectitud. La sabiduría, eso es lo que da rectitud. Dios nos ayuda a vivir correctamente, nos enseña a ser prudente, justo y equilibrados en todas nuestras decisiones. La sabiduría capacita a los líderes. Por mi reina, dice el versículo 15, por mi reina los reyes y los príncipes determinan sabiduría y juicio. Determinan juicio. Este versículo muestra que la sabiduría es esencial para ejercer autoridad. Sin ella, cualquier liderazgo es frágil e ineficaz. En otras palabras, es un líder que no va a servir. ¿Por qué? Porque no tiene a la sabiduría como principio en su corazón. Hoy el Señor nos quiere dar a entender y nos quiere decir que tenemos que buscar la verdadera sabiduría. Y la sabiduría solamente la vas a obtener en las manos de Dios. La inteligencia lo vas a obtener también bajo la sabiduría. La sabiduría tiene una promesa de riqueza espiritual. Dice el versículo 18: tengo riquezas y honra, bienes duraderos y justicia. Los beneficios de la sabiduría no son solo materiales, sino espirituales y eternas. Aleluya. Y te quiero dejar estas otras dos esta pregunta de reflexión. ¿Estamos tomando nuestras decisiones basadas a la sabiduría de Dios o en nuestras emociones? ¿Buscamos sus consejos antes de actuar? ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si estás pidiendo un trabajo y te vienen 3 propuestas de trabajo, tú vas a escoger la que te beneficie en el ámbito económico, en el ámbito financiero, emocional y en el ámbito familiar. Tú tienes que ver esos principios, si esto te beneficia. ¿Y dónde vas a encontrar esa sabiduría o esa dirección? Basado en la palabra de Dios. Tú no vas a escoger un trabajo a la locura, tú vas a escoger el trabajo que va dedicado para honrar tu primer ministerio. ¿Y cuál es tu primer ministerio? La familia. Tú tienes que cuidar la familia. Y el tercer punto que te quiero decir en el día de hoy es la sabiduría como parte del carácter de Dios. Lo podemos encontrar en Proverbios del 22, versículo 22 al versículo 31. Y tiene en el versículo 22 hay una clave esencial que dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra. ¡Wow! La sabiduría es eterna, tenemos que saber eso. Existió antes de la creación. Esto significa que no es una invención humana, invasión humana, no, o invento humano, no, sino parte del carácter eterno de Dios. Es parte del carácter de nuestro Padre Celestial. Tenemos que entender que Jesús es la personificación de la sabiduría, como la sabiduría de Dios. Lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Esto conecta el mensaje de Proverbio con el Evangelio. Al buscar sabiduría, estamos buscando a Cristo. La sabiduría en la creación. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo, dice el versículo 27. La belleza y el orden de la creación son una manifestación de la sabiduría, aleluya, divina. Hoy te quiero dar este proverbio para que tú sepas que la sabiduría es la creación perfecta. La sabiduría fue la que Dios permitió para que todo lo que hoy vemos, miremos. Fue sabio nuestro Creador. Si la sabiduría es parte del carácter de Dios, entonces búscala. Busca a Dios, busca su presencia. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo puedes acercarte a Él para obtener la sabiduría? Sencillamente, un solo paso. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Y este camino se llama Jesús, Yeshua. ¿Quieres obtener sabiduría? Lee las palabras de Dios. ¿Quieres tener sabiduría? Ora al Señor en tu intimidad. ¿Quieres tener sabiduría? Permita que Yeshua entre a tu corazón. Bendiciones, shalom. Un abrazo rompe costillas a la distancia. Esto fue Reto 31 Plus, 10 minutos de sabiduría plena, presentado por Amén Ministry. Reto 31 Plus.